¿Qué tal amigos de Taller Online? Hoy vamos a hablar no de un libro, sino de un autor. Este es ciertamente mi autor preferido de anatomía artística. Creo que es la persona que más ha investigado, que más ha desarrollado la anatomía artística, especialmente en el siglo XX. Me parece fundamental la obra de él y bueno, una vez que uno conoce la obra de Bames, también nota la influencia que ha tenido sobre todos los que enseñamos esta disciplina. Se trata de Gottfried Bames. Gottfried Bames es alemán. eh, Sus libros, esta es la parte que, digamos, un poco más nos complica, no están traducidos mayormente. Es autor de muchos libros, profesor universitario, publicaba todos los estudios y los desarrollos que iba haciendo para su cátedra de anatomía artística. Y bueno, de los muchos libros que tiene, yo conozco cerca de 20. Tengo estos dos físicamente, eh, que son, esto sería como la forma del hombre, o sea, algo así como morfología humana, ¿no? Y aplicada a la anatomía artística. Y esto sería como el croquis de la figura humana. Eh, las imágenes son muy interesantes, yo los uso en todo momento en mis cursos, ¿sí? Y vamos a ver que hay uno solo, ¿sí? Que está traducido al inglés, ¿sí? Lo que tiene Mames es que fue escribiendo de forma bastante fragmentaria. Hay textos completos de él, pero a lo largo de toda su carrera fue escribiendo de forma fragmentaria y muchos temas se repiten en tantos de esos libros, ¿no? De esos 20 libros. Hay como compendios pequeños para todo público, de anatomía artística en general. Hay otros que son simplemente sobre el dibujo. En este libro, en Complete Guide to Life Drawing, se va a hacer un compilado, una generalización en sí de su obra, ¿no? Lo que vamos a ver es que las mismas láminas van a aparecer en los distintos libros, por eso decía, no vamos a hablar de un libro en particular, sino de un autor que va a ser Bames. Estos son algunos de los estudios del maestro. Y hace siempre un paralelo con la historia del arte y con sus estudios, ¿no? Como por ejemplo el tema de el gesto, el croquis y la relación que va a tener con las proporciones de la figura. Mucha historia del arte la va a ser sobre el arte alemán. Vamos a ver mucha referencia a Durero, como se darán cuenta. Todo esto es Durero. Eh, y estas láminas, ¿sí? Van a ser las más interesantes para nosotros, donde vamos a ver los estudios musculares de Bames, hechos con lápices de colores, estudios a lápiz también de la estructura, y ya nos vamos dando cuenta de que hay una visión muy moderna, muy renovadora, ¿no? Si bien es arte del siglo XX y es europeo, vemos claramente la intención de Bames de llevar sus libros hacia una lectura mucho más contemporánea, al menos de la época. La mayoría de los libros son de los años 50, 60, 70, 80, ¿sí? Vemos acá los estudios que hace, cómo analiza el movimiento, ¿no? La cantidad de técnicas que maneja es increíble realmente. Y cómo va poniendo obra de maestros que no son solamente, Kate Kollwitz, que no son solamente maestros clásicos, ¿no? Ni renacentistas, sino que también va incluyendo en sus demostraciones la obra de maestros modernos, o sea, del siglo XX, ¿sí? Vamos a hojear otro de sus libros, este que decía que
podemos traducir así rápidamente como de morfología humana. El dibujo en todas sus etapas, ¿no? Eh, la inclusión, por ejemplo, del dibujo negativo, ¿sí? Podemos ver cómo arma collages, ¿sí? Y recortando las partes de la figura va armando el cuerpo. Un análisis topográfico, por ejemplo, ejercicios de dibujo. Yo realmente no sé alemán. Lo que voy haciendo es, voy traduciendo de apartes, entiendo de qué habla, porque son términos de la anatomía artística. Se puede llegar a encontrar la forma de traducirlo vía Google, ¿no? Si lo consiguen en PDF. Maestros italianos, ¿no? En el caso de Miguel Ángel. ¿Sí? Alguna obra de Luca Cambiaso también analizada, ¿no? El tema de las cajas, muy interesante, ¿no? Y algunas fotografías también para ilustrar los conceptos de los que habla, sobre todo de musculatura. Es un libro excelente, realmente vale la pena hacer el esfuerzo por interpretarlo, por leerlo. Y este es quizás el que podemos tener más acceso, al menos el que sabe inglés, eh, donde vamos a ver, como decía, gran parte de lo que está en los otros y que yo he visto los demás libros, no, no sé si vi los 20, pero he visto gran parte de los libros de Bames en internet y claro, las figuras se van repitiendo, el texto, ¿sí? Se puede cotejar con los libros que están en alemán. Es más o menos, son los mismos temas y los va describiendo de una u otra forma, ¿no? Va variando a lo largo de su carrera como maestro de anatomía artística, va variando un poco la forma en la que expresa estos temas, grandes temas, pero insisto en que son muy visuales, a nosotros nos enseña mucho el dibujo, nos enseña la línea, estos dibujos mismos estaban en el otro libro. Nosotros podemos ver, ensayar el simple hecho de copiarlos, de tomarse el rato de copiarlos y entender qué es lo que nos están enseñando, qué es lo que nos están mostrando estos dibujos, ¿no? Por ejemplo, esta lámina también está en los otros dos libros, de hecho, ¿no? Esto también. Así y este es el más fácil de conseguir, más fácil de interpretar. En verdad, todos los compré vía Amazon. eh, Son libros que se consiguen fácilmente. No son muy accesibles, son un tanto caros. No sé si es porque son alemanes o cuál es la razón. Me parece que son caros en general. Este es más económico porque, como decía, es un libro que lo que se ha hecho es hacer un compendio de la producción de Bames para lo que sería Occidente. Bames estaba en la Alemania Oriental, ¿sí? Y para lo que sería Occidente es como salir del mercado europeo, en verdad del mercado alemán, porque no está traducido a otros idiomas, y llegar al mercado norteamericano, donde es un autor que se referencia mucho. Se habla bastante de la obra de Bames, se lo ve en las páginas de internet, en los lugares de estudio, siempre está presente Bames, así que me parece que fue una buena idea pasar al inglés el texto y que uno pueda leerlo más fácilmente, al menos para nosotros. Muy, muy interesante, muy anatómico. Los distintos libros son algunos solamente de anatomía, otros solamente de morfología y otros exclusivamente de temas como la cabeza y el rostro, como el croquis propiamente dicho, el dibujo del natural, ¿sí? Este específicamente es eso, es dibujo del natural, ¿sí? Life drawing es dibujo del modelo vivo, trae ejemplos de modelo vivo y algunos apuntes de anatomía, ¿sí? Bueno, espero que les interese Gottfried Bames, ¿no? El autor en general y sus libros, que puedan buscarlo.
para seguir a este genial maestro de la anatomía artística. Nos estamos viendo entonces en un próximo video de Taller Online.